Bueno, si os parece, vamos a empezar. En nombre de la asociación, pues muchas gracias por venir. La asociación que ya cumple 3 años desde que empezamos. Se os ha dejado en los asientos una papeleta para los que no sois de la asociación, si os queréis apuntar, pues nos haríais un gran favor, no por el dinero que aportáis, sino sobre todo por el respaldo que nos representa el saber que somos 80, 90 socios. Estamos continuamente hablando el miércoles tengo una reunión con el concejal Caravante, el concejal de Medio Ambiente, y bueno, no es lo mismo ser una asociación con 20 socios que con 80. Entonces, si buenamente lo podéis hacer, pues os lo agradecemos. Sin más, Nuria. Pues buenas tardes, les damos la bienvenida en nombre de la Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro en esta maravillosa biblioteca Eugenio Trías. Hoy tenemos el placer de contar de nuevo con la presencia de doña Gloria Donato Blanch, que es directora del Archivo de Villa de Madrid. Ella nos va a hablar pues de los fondos que tiene el archivo, que data ni más ni menos que del año 1152, con lo cual no puede ser más interesante el escucharla. Y agradecemos su asistencia y con ella les dejo sin más. Muchas gracias. A ver, ahora me voy a quitar la mascarilla si me dejamos en la primera fila, porque es que si no, con las gafas la mascarilla no voy a poder, ¿no? Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí, por las amables palabras que me han dedicado. Y yo también quiero agradecer a Javier de la Puente y a la Asociación de Amigos del Buen Retiro que vuelva a contar conmigo para pasar una tarde charlando de temas que a todos nos agradan. La verdad es que esta vez lo tuvieron fácil, no que contestara que sí, pero sí en venir, porque me proponían un tema que me toca muy de cerca, que son los tesoros del Archivo de Villa. Yo siempre he tenido la suerte de trabajar en temas de historia y arte, y hace unos años llegué al Archivo de Villa, donde en los últimos 3 años desempeño la dirección y donde realmente encontré mi vocación. Ojalá hubiera llegado antes, porque para todos aquellos que somos amantes de la historia del arte, el Archivo de Villa es el mayor de los tesoros que se puede encontrar. Entonces hoy voy a intentar de una forma muy divulgativa explicar un poco qué cosas guardamos. He hecho una selección un poco a mi aire, porque es muy difícil escoger entre 2,5 millones de documentos cuáles enseñar. Y luego, por supuesto, voy a enseñar las joyas de la corona, pero voy a enseñar muchos documentos que son curiosos, porque en su propia curiosidad radica en la diversidad. A ver si consigo comunicaros la cantidad de cosas que tenemos y la diversidad con la que se procede, ¿no? con ellas, ¿no? Por otra parte, para poder entender la historia del Archivo de Villa y los tesoros que guarda, hay que entender también un poco cuál es la vida de Madrid, la historia de Madrid y la historia del Archivo de Villa. El Archivo de Villa, cuando estudiamos Madrid, cuando hablamos de Madrid, se nos olvida a todos una cosa fundamental. Si yo preguntara ¿qué es Madrid? Pues la capital de España o tal, no sé qué. Madrid es un municipio, Mondo y Lidondo, es un pueblo. Es decir, Madrid es un municipio que se convierte en ciudad. Esa ciudad es capital de la Comunidad de Madrid y además es capital del Estado. Esto va a hacer que su complejidad documental sea enorme, puesto que va a encontrarse con un problema que muchos otros archivos municipales de otras ciudades españolas no van a encontrar. Por otro lado, actualmente, siglo XXI, estamos en el departamento, dependiendo del Departamento del Patrimonio Bibliográfico y Documental, la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos y el área de Gobierno, Cultura, Turismo y Deporte. Si bien nuestra situación ahí es un poco relativa, porque por un lado sí podríamos tratarnos como una institución cultural, pero por otra parte somos una institución administrativa activa. ¿Vamos a conocer Madrid? Pues lo primero que hay que saber de Madrid es que Madrid es una ciudad, es una fundación medieval y además es un asentamiento que fue fundado en época musulmana, concretamente por Muhammad I en el siglo IX.
Era una fortaleza que se colocaba más o menos donde está hoy el Palacio Real, en un promontorio sobre el río Manzanares, y que tenía un triple finalidad. Uno, defender los pasos de Guadarrama entre la zona cristiana y la zona árabe. Dos, proteger era uno de los castillos de la línea fronteriza que protegía el reino taifas de Toledo. Y tres, era una base militar que teníamos hoy, desde la cual salían las razzias a los reinos cristianos. Es decir, no era un simple castillo fronterizo, sino que era una pequeña ciudad, vamos a llamarla así, que abarcaría todo lo que hoy es la Plaza de Oriente, donde había su mezquita, su medina y por supuesto su alcázar, edificio importantísimo tanto para los árabes como luego para los cristianos. La población recibió el nombre de Magrit, y la primera vez que sabemos de ella es gracias a un cronista cordobés, Ibn Hayyam, que habla de ella en el siglo X. Cuando el reino de Toledo cae en manos del rey Alfonso VI, automáticamente Madrid cae también. Entonces se convierte en una ciudad cristiana. La vida de Madrid va a ser villa muy pronto, pues la ciudad y su alfoz quedaron bajo el poderío cristiano, y como tantos otros territorios. Sabemos que había un barrio judío y sabemos que había un barrio árabe. Además, quitando que la mayoría fueran cristianos, puesto que estaba bajo su territorio. Madrid durante casi 200 años, ya he dicho que cae en 1085, tiene aún que luchar contra ataques de los árabes, almorávides y almohades, y no será hasta la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 cuando, al ganar los cristianos, digamos que Madrid ya queda en una zona tranquila, ya no recibe más ataques. Madrid luchó en esa batalla y aunque no ha llegado a nosotros, como curiosidad diré que el pendón de Madrid se guardaba en el arca, vamos a decir, del archivo, ¿no? Junto con otros documentos y objetos. Por otra parte, Madrid se va a convertir muy pronto, como he dicho, en un concejo. Van a ocurrir dos cosas muy importantes para la vida madrileña: el descubrimiento de la Virgen de la Almudena en un lienzo de la muralla, una historia paralela al que la conozca, la de la ermita del Cristo de la Luz en Toledo, y también vive San Isidro Labrador. San Isidro Labrador para nosotros es muy importante, no porque sea patrón de Madrid, sino porque uno de los movimientos que va a llevar a ordenar el archivo es cuando alguien se presenta pidiendo documentos sobre la vida del santo para iniciar su proceso de beatificación, y se ve la necesidad de ordenar un poquito aquello, como luego veremos. Por otro lado, Madrid, como he dicho, en 1123 ya recibe el título de villa, que es lo que somos. Y además se constituye como un concejo, una comunidad de villa y tierra, en la cual son los vecinos, los madrileños, los que la rigen. Madrid tiene una gran ventaja que Felipe II sabrá luego aprovechar: una nobleza. Madrid no es de un señor feudal, Madrid es de los madrileños, de los villanos. Con lo cual aquí no hay ni clero potente ni nobleza potente, lo cual era en aquella época muy extraño y muy apreciado. Se convierte en villa de la lengua. Alfonso VIII le va a dar el fuero en 1212, en 1346 ya Alfonso XI los pone, digamos, bajo el poder de la corona, y a partir de ese momento ya el concejo va a ser protagonizado por las familias, por la oligarquía local, por las familias más importantes de Madrid. En 1152, Alfonso VII va a dar a Madrid un documento, del cual ahora enseguida hablaremos, en el que delimita los límites con Segovia. Y, como he dicho, en 1202, Alfonso VIII va a darles el fuero, algo muy preciado en la etapa medieval. Madrid sigue adelante, los reyes cristianos vienen mucho. Os recuerdo que no hay capital, la corte está donde está el rey, la sede es el rey, por lo tanto el rey está itinerante, va de aquí para allá, y a los reyes les encanta venir a Madrid. ¿Por qué? Pues porque Madrid tiene alcázar, es decir, no tienen que estar en casa de nadie, porque era un lío. Cuando llegaban a un sitio tenían que colocar no solamente al rey, sino a todo su séquito. En Madrid, por lo menos, el rey y su puerta más inmediata quedaban en el alcázar. Eso a los reyes les daba una independencia que les gustaba muchísimo. Aparte, eran una zona muy rica en caza, y los Trastamara les apasionaba, con lo cual muchos de los Trastamara tenían casi todo el año su sede aquí en Madrid, por ejemplo Pedro IV. Y Alfonso XI, en su libro de la Montería, decía:
Madrid, un buen lugar de puerco y oso, lo cual quiere decir que había buena caza en aquella época. Por otra parte, las Cortes de Castilla se reúnen aquí entre 1300 y 1400 más de 9 veces, por lo tanto es una sede recurrente a la cual llegan los reyes continuamente y, por ejemplo, conservamos muchísima documentación de los reyes católicos y también muchísimos privilegios, pero solo por comentar en medievales. Y cuando estalla la guerra de los comuneros, Madrid es protagonista. Lo que pasa es que Segovia, Toledo y Ávila son tan fuertes que quizás Madrid pasa un poquito más desapercibido, pero aquí tenemos a Juan de Zapata, y no lo podemos olvidar, que se rebela contra el rey Carlos I de 1520. Ahora, cuando tiene lugar la batalla de Villalar y los comuneros caen, Madrid cae. A pesar de eso, Carlos I no se ensaña con la ciudad ni toma grandes medidas. Y es más, su hijo y heredero, Felipe II, la va a elegir como sede continua de la corte. Felipe II, en 1561, el 13 de febrero, es cuando decide que Madrid, la corte, se siente en Madrid. ¿Por qué? Bueno, hay muchísimas razones que dicen. Pues que está en el centro, que facilita las comunicaciones, que tiene un buen clima, mucha agua, mucha caza y sobre todo no está en Toledo, porque en Toledo, que era donde la ciudad más importante de España, pues está el cardenal y la corte del cardenal compite con el rey y están muy altos ya. Toledo en invierno se queda aislado por la nieve, entonces bueno, él da una serie de razones, pero quizás la razón más fuerte es la que he dicho antes: aquí no hay nobleza. No, aquí no hay más que villanos, con lo cual el rey se viene encantadísimo. Así que la corte, que no la capitalidad de Madrid, va a ser el paso decisivo para la evolución de la ciudad y va a influir muchísimo en el destino de los madrileños. Felipe III se va a Valladolid, el resto del tiempo están aquí. Entonces, la capitalidad va a ser consustancial con Madrid a lo largo de toda su historia. Pero no podemos olvidar que Madrid es villa y Madrid es corte, es decir, hay una dualidad administrativa. ¿Eso qué quiere decir? Que Madrid tiene un municipio que la gobierna, pero el rey vive allí y ahí está el Estado, por decirlo de alguna forma, con lo cual la documentación se va a desarrollar paralelamente. Por un lado la del ayuntamiento, por otro lado la del Estado. Va a haber una administración local y una administración central. ¿Por qué cuento esto? Porque cuando se llevan a cabo las investigaciones en Madrid, hasta el día de hoy, esto tiene que estar presentísimo, porque hay muchísimos temas que se tienen que estudiar en ambos lados. Por poner un ejemplo muy tonto, el año pasado o el anterior, no recuerdo exactamente, que fue el centenario del metro. El metro es una fundación estatal, pero claro, hay multitud de proyectos, construcciones, permisos que los da el ayuntamiento. Por lo tanto, para tener la investigación completa tienes que juntar las dos partes, ¿no? para poder entenderlo. Y esa dualidad va a perseguir a Madrid durante toda su vida. En el siglo XVII, o mejor dicho, desde el siglo XVII hasta hoy, se va a complicar enormemente la vida documental del ayuntamiento, que va a tener que enfrentarse a unos problemas demográficos, económicos y sociales al llegar tal cantidad de gente con el rey al cual no estaban acostumbrados, ¿no? Tenéis que tener muy claro que Madrid era corte y que la capitalidad de Madrid no se define oficialmente hasta la Segunda República, con la Constitución de 1931. Hasta ese momento Madrid no era capital de nada, era la sede del rey, no otra cosa. El Ayuntamiento de Madrid, por lo tanto, es el organismo que se encarga de gobernar y administrar la ciudad desde la Edad Media hasta nuestros días. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Archivo de Villa? Pues el Archivo de Villa recoger toda la documentación que genera la administración del Ayuntamiento de Madrid. Y va a hacer con ella lo que tiene que hacer un archivero, que es conservar, clasificar y difundir. Conservar la documentación para que siempre esté dispuesta, ordenarla, porque por ejemplo el Archivo de Villa tiene 2,5 millones de documentos, no los tengo ordenados porque los tengo, porque no los voy a encontrar, y difundirla para que esté a disposición de todos los madrileños en el momento en que lo necesiten. Y ese concepto viene desde la Edad Media, como luego demostraremos, hasta el día de hoy. ¿Cuándo se funda el Archivo de Villa? Pues esa es la pregunta del millón. Es una pregunta muy difícil de contestar. Es la institución más antigua del Ayuntamiento de Madrid, sin ninguna duda, ¿no? Pero realmente creemos que empezó a funcionar en el momento en que el Concejo se dio cuenta que tenía que guardar este documento
para poder preservar sus derechos a futuro. Porque cada vez que un rey daba un privilegio, tú solo tenías que presentar al rey siguiente para que lo volviera a firmar. Desde el momento en que son conscientes que tienen que guardar la documentación para poder mantener su estatus y sus privilegios, ahí la guardan, ahí nace el archivo. Como no sabemos en qué momento sucede eso, nosotros tomamos como fecha de origen el documento más antiguo que conservamos. Si bien somos conscientes de que puede haber algún documento anterior a él, ¿no? Este documento está en pergamino y es el que da Alfonso VII a la ciudad de Madrid por la posesión de los montes y las sierras de Guadarrama. Cosa importantísima, no es solamente los pasos, es que está dando en las sierras, es decir, los bosques y el agua, y estáis en una villa agroganadera, ¿no? Entonces, con lo cual, además de los límites, era importantísimo no por tener la provincia más grande o la zona más grande, sino porque el estar aquí o aquí suponía tener más bosques o más agua a su disposición. Es un documento que se conserva magníficamente, está escrito en letra carolina y es una de nuestras posesiones más preciadas. A lo largo de la charla voy a metiendo documentos para luego poderos enseñaros otros y no tener que repetir, ¿no? Pero sin lugar a dudas es una de las joyas. Por lo tanto, si en este año el Concejo ya tenía capacidad de archivar documentos, el archivo de Villa tiene más de 800 años de antigüedad, con lo cual comprenderéis que es un honor estar al frente. Por otra parte, ¿dónde se guarda eso? Vamos a ver, no seamos exagerados. En la etapa medieval no se emitía tanta documentación para guardar, es decir, al principio no hacía falta porque ellos ni siquiera eran sede de corte, estamos hablando del 1152, la corte llega en 1561, por lo tanto bastaba con un arca, el que se conoce como el arca de los privilegios o arca de las tres llaves, porque para evitar cosas raras y sobornos y desaparición de documentos, cada llave la tenía un miembro diferente del concejo, de forma que cuando tenían que abrir el arca tenían que poner las tres llaves a la vez. Aún así pasó lo que pasó, pero bueno, ese era el intento, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Por otra parte, en esa arca se guardaban todo tipo de documentos, como estos que veis aquí, y muchos otros. En 1312 ya hay un inventario, pues si ya hay un inventario es que ya hay un montón de documentos, ¿no? Y ese inventario se conserva, o sea, todo lo que pongo en pantalla es que se conserva a día de hoy. Y además se guardaban los pesos y las medidas que marcaban el mercado, como hasta no hace tantísimos años, y el pendón que os he dicho antes para ir a las batallas. No había un ayuntamiento físico, no hay un edificio como hay hoy. Entonces el arca se conservaba en la iglesia de San Salvador, que estaba en la plaza de la villa. La iglesia de San Salvador fue derruida en el siglo XIX y también en ella se reunía el concejo, hacía un poco como de ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto era una iglesia con mucha historia dentro de Madrid. ¿Por qué nosotros nos llamamos Archivo de Villa y no nos llamamos Archivo Municipal de Madrid, que sería lo suyo, como el Archivo Municipal de Toledo o el de Ávila de Segovia? Bueno, porque sabemos que los reyes católicos, tenemos documentos en el archivo, fundaron varios archivos en diferentes villas, pero no sabemos si en Madrid. Pero en cambio conservamos una carta de Carlos I en la cual va dirigida a Madrid el 10 de mayo de 1525 y dice, traducido más o menos al castellano moderno, es esta que tenéis en pantalla: pues tienen archivo, lo usen y conserven en él los documentos originales, ya que solo de esta manera estarán disponibles cuando la comunidad los necesite, y así se usa el archivo de Villa. Por lo tanto, dos cosas muy claras: él sabe que hay un archivo de Villa, ¿vale? Y segundo, Carlos V o Carlos I ya tiene muy claro lo que hace un archivero, que es que lo usen, es decir, que lo guarden, que lo conserven en él los documentos originales para que estén disponibles cuando la comunidad los pida. O sea que entre Carlos I y nosotros no hay mucha diferencia. Las funciones del archivero siguen siendo la misma y de ellas tomamos nuestros nombres. Si os fijáis, dentro de 4 años vamos a celebrar los 500 de esta denominación, o sea, ya oficial. La otra no la tenemos, pero en un documento escrito. Pero por supuesto todo aquel que se interese por el pasado, presente y futuro de Madrid tiene que pasar por aquí. La corte llega y con la corte llegan los problemas. Felipe II aterriza en una villa con 2.600 vecinos, 2.811 vecinos. Tenéis que calcular que un vecino es una familia, más o menos 4 personas y media, de media. Bueno, pues al cabo de 30 años hay 90.000 vecinos. Fijaros el crecimiento de la ciudad.
es algo que no puede absorber, ¿no? Por lo tanto, el ayuntamiento se va a encontrar con que una cantidad de problemas a la hora de problemas de carácter simplemente de, ¿cómo se dice?, de habilitar espacios para que vivan, viviendas, demográficos, de urbanismo y también de abastecimiento. Hay que traer comida para toda esa gente, o sea, granos, es decir, una capital no es una ciudad productiva, es una ciudad que consume, con lo cual el problema del ayuntamiento fue gravísimo. Entonces los documentos se empiezan a multiplicar por 1000, porque claro, ahora ya no es lo de antes, ahora hay muchísima producción documental y se convierte en un verdadero problema para el regimiento. De los siglos XVII, sobre todo, el XV y el XVII, pero sobre todo el XVII, el archivo se convierte en un caos. Allí llega el documento, llega y no acaba nunca, no hay quien lo ordene, no hay quien lo clasifique, no existe la figura del archivero, las cosas se van acumulando y eso va a traer consigo la pérdida y la destrucción de documentos. Mucha gente se lleva los documentos a su casa, pero no por robar, sino para que no se pierdan. El problema es que no los devuelven, entonces se pierden. Y se va a dar la pena de excomunión a aquellos que se descubra que se llevan el documento y no lo traen, ¿no? El caos es absoluto y la única cosa buena que sale de toda esta época es que los secretarios del ayuntamiento procuraron salvar las actas y los libros del concejo. Vamos a ver, todas las semanas vosotros sabéis que hay una reunión del ayuntamiento donde se toman una serie de medidas y se publican en el boletín oficial. Bueno, pues eso antes se hacía exactamente igual, pero se reflejaba en un libro de actas. Y Madrid, como luego comentaré, conserva los libros de actas semana por semana. Es que yo no me canso de decirlo. Desde 1464. Muy pocas ciudades europeas pueden seguir la vida de su ciudad semana a semana, desde el siglo XV. Con lo cual fue la única cosa buena que salió de todo aquello. Por otra parte, con la Ilustración y la llegada de los Borbones, pues cambia la situación política. Los Borbones son centralistas, ellos quieren mejorar y ellos quieren controlar. Entonces sale el decreto de la nueva planta y muy pronto el gobierno pide cuentas a Madrid. ¿Qué pasa en el archivo? ¿Dónde están los documentos de las rentas? ¿Dónde están los documentos que aseguran que hay tiendas? Que hay rentas. Entonces, bueno, hay durante 30 años un intento continuo de ordenar todo. Se contrata a Juan Isidro de Fajardo para que recomponga el archivo, pero no le pagan, no hay dinero, lo abandonan el trabajo, no hay forma humana de salir adelante. Pero por supuesto va a llegar el rey Salvador, el que todos adoramos, que es Carlos III. Y con Carlos III llega también una nueva forma de ver y organizar la documentación del archivo de Villa de la ciudad de Madrid. Con él yo destacaría tres cosas, ¿no? Fundamentales. Una es el nombramiento del primer archivero que conservamos, don Alfonso Castro de Villasante, Alfonso Castro de Villasante en 1748. Segundo, la declaración del archivo de Villa como oficina pública, es decir, abrimos la ventanilla en 1777 y a día de hoy sigue abierta. En los bajos del archivo de Villa está abierta la oficina al público. Obviamente durante este año esa atención se hace telemáticamente, pero quiero decir que desde 1777 todos los días al pie de cañón, con lo cual seguimos como oficina. Y en 1783 que se va a publicar el reglamento del archivo recogido por uno de los regidores, don Francisco de Villa. El siglo XIX va a traer unas novedades importantísimas y muy buenas para el archivo. Acordaos que en 1808 estalla la Guerra de la Independencia, en 1812 la situación en Madrid es la que es, y yo creo que se toma conciencia de lo que ha pasado. Entonces, en 1816 hay una, ¿cómo se dice?, transferencia masiva de documentación de las diferentes áreas y distritos al archivo de Villa, es decir, intentando salvar toda esa documentación que no había sido dañada en la guerra, con lo cual empiezan ya a mandar documentación para guardar. El segundo hecho importante es que por primera vez se va a realizar un sistema de organización y clasificación que va a funcionar. Fijaros si funciona, que lo seguimos utilizando esta misma mañana, es decir, seguimos utilizando armas del siglo XIX. Y tercero, la presencia o la apertura, diría yo mejor, del archivo de la investigación. Aparece la figura del investigador y de las publicaciones. Los autores de estos cambios fueron, bueno, este es un plano
de Carlos Ibáñez de Íbero. Tenemos más de 4.000 planos de Madrid en el archivo de Villa, sin contar todo lo que hay en los expedientes, pero bueno, es un poco por simplemente resaltarlo. Las personas que van a llevar a cabo estos 3 grandes cambios son 3 grandes archiveros que tenéis en pantalla: don Facundo Porras, don Venceslao Muñoz y don Timoteo Domingo Palacio. Don Facundo Porras, después de muchos dimes y diretes que no hay tiempo de contar, conseguirá por fin ser archivero, conseguirá ponerse a ordenar, y a él se le debe el orden actual del archivo. Él, tras muchos años de trabajo, presenta un inventario donde dice haber ordenado 1.128 legajos, más todas las series y secciones, que eso ahora lo veremos, y además va a sentar las bases de la organización del archivo general. Él va a dividir el archivo en estas 9 secciones. Estas secciones abarcan todos los documentos desde 1152 a 1898 y se dividen en secretaría, corregimiento, beneficencia, contaduría, estadística. Algunas puede sonar rara, como Pósito y Alóntiga, que es las que se ocupaban del almacenamiento del grano, los créditos agrícolas, todo ese tipo de cosas. Donde estaba hoy el Palacio de Linares, todo ese solar hasta la Puerta de Alcalá era Pósito y Alóntiga. Era donde estaban los grandes depósitos y silos de Madrid y donde estaban estas oficinas. Quintas, pues quintas, las quintas de toda la vida de Galavini, y que las tenemos desde 1800. Y Milicia Nacional para el Ejército, Secretaría, es toda la documentación que el alcalde y su gabinete producen. Corregimiento, la que emana del Poder Central. Beneficencia, pues todo lo que os imaginéis: asilos, iglesias, hospicios, colegios, hospitales, todo tipo de temas. Contaduría, pues ya se sabe, contabilidad. Y estadística, que justo es la que lleva la demografía de la ciudad. En estos momentos solo permanece abierta secretaría, y estadística hace unos años que se cerró, muy pocos. Don Venceslao Muñoz es el heredero, a él le hemos dado la palabra modernización porque él se da cuenta que hay que hacer más cosas y hay que ir adelante con los tiempos, que en 1858 ya estaban muy animados. Entonces, lo primero, el archivo se ha quedado pequeño. Está en el archivo de Villa, en la plaza de la Villa, y se ha quedado enano, no puede tragar más transferencias, con lo cual él solicita el cambio de sede, que no lo conseguirá él, será el siguiente, pero bueno, se conseguirá. Y se irán entonces a la Casa de la Panadería, a la plaza. Don Venceslao Muñoz es el que se da cuenta que hay que modificar el mobiliario, hay que poner muebles modernos. Entonces, por primera vez, va a proponer estas estanterías de Sánchez Pescador. Sánchez Pescador es el arquitecto municipal. El archivo de Villa tiene una gran suerte, y es que los arquitectos del rey son siempre los arquitectos principales, con lo cual, pues claro, tenemos una calidad de obras espectacular. Él va a diseñar 3 muebles distintos, entonces tenemos la suerte, y lo que propone es una estantería del material estrella del momento, el hierro, que además ante el fuego, mejor que la estantería de madera, no absorbe humedad y además no alberga insectos, con lo cual la idea era magnífica. Y además hay un diseño especial, si os fijáis en el primer estante, en la parte de abajo, que hay como huecos, que es para poner el legajo, que es donde nosotros guardamos los documentos, ¿no? Pero tenemos incluso la maqueta, para que veáis que es una preciosidad. Tenemos 3 maquetas de los 3 muebles que diseña. Se llegan a realizar 2 estanterías, como la que veis, y no hay más dinero, así que ya no se hace nada más, ¿vale? Como una nota curiosa y novedosa, os diré que esta estantería es la mitad, luego está la otra mitad, que está en el otro lado de la planta del archivo de Villa. Siempre creímos que eran 2, y hace poco descubrimos que en el mercado de la Graphic había otra, la segunda. Buscamos el expediente, lo encontramos pensando que eran 3, y no, eran 2. Y esta semana va a volver, vamos a juntar la pareja y van a estar otra vez juntas, tal como las diseñó Sánchez Pescador. También en esta época se va a producir la publicación del reglamento de 1867, el último hasta que se publicó en el 2015, el siguiente, pero bueno, que ya nos da ahí las connotaciones que debe tener un archivero y las funciones: ordenación, custodia, recepción de papeles y entrega de papeles. Siempre es lo mismo: recepción, conservación, ordenación y luego ya entrega. Este señor además va a tener un interés muy especial por la investigación también y por la publicación. Ahora, el que se va a llevar en esto la palma es don Timoteo Domingo Palacio. Yo no acabo de admirarlo bastante. Él va además
a proponer una serie de proyectos cuando llega, absolutamente sorpresivos. No se hacen con él, pero se hacen años después. Entre ellos, el Museo Municipal. Él propone que se haga, incluso sabemos que llega a hacer una exposición en la Casa de la Panadería con objetos y cosas que a él le parecen, pero que no se guardan fotos de esto. Pero luego, años después, se hizo el Museo Municipal. Y luego, lo increíble pero cierto, propone un proyecto de archivo fotográfico en 1867. Y hace como 3 meses localizamos un expediente de 1886 en el cual se daban las normas para la reproducción fotográfica de los documentos para que si se perdiesen se conservasen. O sea, 1886. Con lo cual fue un absoluto visionario. Además, él empieza un proyecto a largo plazo que llega hasta hoy para la publicación de los fondos del Archivo de Villa, de esos tesoros que comentaremos, y que se empieza a hacer en este momento. Y además se escribe el manual del empleado del Archivo de Villa, que es, bueno, recoge lo mismo, así que no voy a insistir. Durante 100 años el archivo ha cumplido absolutamente su función. Se ha creado una práctica administrativa, las oficinas pasados 5 años mandan la documentación obsoleta, nosotros la ordenamos, la guardamos, todo fenomenal, y funciona magníficamente. El archivo realiza las labores de expurgo, recepción, expurgo y organización, y por primera vez funciona como un reloj absoluto. Cuando empieza el siglo XX, al principio empieza bien, y Ángel Pérez Chozas intenta hacer un equilibrio de los 3 anteriores, va adelante. Yo especialmente, aparte de lo que leéis, quiero resaltar 1923, la creación de la revista de bibliotecas, archivos y museos, que para todos los que hemos estudiado historia, biblioteconomía, documentación, es un pilar. O sea, se publica con interrupciones hasta los años 80. Y va a organizar la exposición de los documentos más interesantes en el Salón Real. No se vuelve a hacer otra exposición de los documentos del Archivo de Villa hasta hace 4 años, en Madrid.org. Y tuvo lugar en Madrid una cosa muy importante a nivel europeo, que fue el Congreso Internacional de Bibliotecarios y Bibliografía, de los cuales salen unos proyectos magníficos, y en donde el archivo vuelve a exponer sus obras. Problema, mirad la fecha, 1935. Por lo tanto, está clarísimo que a continuación todo se va al traste. La guerra civil estalla, automáticamente se seleccionan 1.500 legajos y 300 libros de actas que van a ser guardados en los depósitos del Banco de España junto a las obras del Museo del Prado, porque es la historia de Madrid y es lo mejor. Y el resto se queda en el archivo. Estuvo abierto durante toda la guerra y tuvimos la inmensa suerte de que no bombardearon la Plaza de la Villa, con lo cual más o menos se conserva todo bastante bien. La costumbre de mandar la documentación. Cuando vuelve a haber espacio, siguen sin mandarla. Y desgraciadamente tengo que decir que a día de hoy no se ha recuperado esa práctica administrativa. De todas las juntas diarias que hay en el Ayuntamiento de Madrid, poquísimas, algo así como 8 o 9, nos mandan la documentación con una cierta frecuencia, pero no hay un calendario de transferencias establecido. Con lo cual, para que veáis el daño que esto produjo. Insisto, en unos sitios se guarda bien y en otros sitios se guarda peor, ¿no? Por otra parte, se me ha olvidado comentar lo de que en 1977, por primera vez una mujer, Carmen Rubio Pardo, va a ser elegida directora del Archivo de Villa. Y en 1987, con José María Bernáldez, por fin tiene lugar el cambio de sede. La panadería también se ha quedado pequeña y por primera vez se plantea organizar un gran centro cultural en Conde Duque, y por primera vez en su vida el Archivo de Villa tiene juntos todos sus fondos. Todas esas secciones que habéis visto, pues una estaba en el centro-centro, otras estaban en una nave, estaban cada una, otras aquí en retiro, estaba todo repartido y por fin llega todo aquí. El problema, tenemos 22 kilómetros, Madrid-Majadahonda, para que os hagáis una idea, llenos de documentación, y a día de hoy nos quedan solo 2, con lo cual estamos temblando otra vez. Y llevamos ya algunos años buscando cómo ampliar ese espacio para poder seguir recibiendo las transferencias. Luego, en el 2002, fue nombrada Carmen Cayetano directora, fue mi predecesora. Ella, para mí, yo le he puesto las nuevas tecnologías, es el tránsito entre el antiguo archivo y el archivo nuevo, porque ella pasa de un archivo tradicional a los primeros ordenadores,
a las bases de datos, a la digitalización y al archivo electrónico, y además fue una mujer que estuvo muy al tanto de todo y yo diría que de su tiempo, ¿no? Con lo cual, con ella va a haber ese cambio del archivo más manual a un archivo más tecnológico. Actualmente, ya lo he comentado, convivimos con las dos cosas, ¿no? Y además, pues, que siempre es un placer poder hablar de ella. ¿Cómo guardamos las cosas? Pues con todo lo que podemos. Al valer en nuestra base de datos hay 480.000 registros, pero insisto, hay 2,5 millones de documentos. Pero claro, es algo que empezó hace 8 o 9 años, no nos ha dado tiempo a meterlo todo. Entonces, ¿cómo buscamos? Pues buscamos con Albalá, pero buscamos con los ficheros del siglo XIX, que don Timoteo y sus compañeros nos hicieron, y encontramos todo. Es decir, todo lo que conservamos. Obviamente no podemos encontrar lo que no está, pero quiero decir que entre eso, los inventarios de transferencias, y tenemos un fichero con más de 2 millones de fichas de calles, pues nos defendemos y podemos controlar la documentación que hay. La página web os animo a entrar, ahí encontraréis las cosas que os podemos ofrecer, los servicios, las colecciones digitalizadas. Insisto mucho que el que sea curioso y le guste ver cosas breves y divertidas entre en Facebook. Estamos dándole una vuelta además ahora, hacemos una publicación semanal, cada semana de una cosa diferente y relacionada con los eventos actuales, y veréis que no hay nada nuevo bajo el sol, es realmente curioso, ¿no? El catálogo de l'OPAC, por ejemplo, eso lo tenemos hace 2 años, empezamos con 28.000 registros, tenemos 284.000 y está siendo, y cada día se nutre. Y hemos empezado también a colaborar en la administración electrónica. Difusión, donde todo lo que nos sale. Web, Facebook, visitas, o sea, tenemos lista de espera, somos muy pocos archiveros en estos momentos, 6, es muy difícil mantener todo este trabajo, pero el año del 2019, claro, llegamos a tener casi 2.000 visitantes. Con eso os hacéis una idea, participamos en todo tipo de proyectos, MON, Colegio de Arquitectos, de Libro Abierto, colaboramos con grupos de archiveros, somos documentalistas en proyectos del ayuntamiento, colaboramos con Patrimonio, en el Parque del Capricho, en el proyecto que luego comentaré de Madrid Patrimonio de la Humanidad, el Paseo del Prado y el Buen Retiro, en fin. Intentamos que todo lo sea. Y llegamos al meollo de la cuestión, que es los fondos del Archivo de Villa. ¿Qué guardamos para que a mí me piden que hable de esos tesoros? Bueno, pues guardamos muchísimas cosas, yo creo que realmente magníficas, y que nos hacen cada día plantearnos la suerte que tenemos de trabajar allí y de poder ayudar a la ciudad de Madrid. Hay 3 grandes fondos, los que veis en pantalla. Un fondo histórico, los otros fondos municipales, de los cuales hablaremos al final, y 4 fondos privados. La foto que veis es de los depósitos del archivo. Tenemos 24 depósitos distribuidos en 2 plantas bajo tierra, enormes, y como veis, pues repletos. Nosotros tenemos toda esa documentación porque nosotros tenemos un problema, y es que nosotros, ojalá, pero no lo somos, fuéramos solo archivo histórico. Nosotros somos archivo intermedio, es decir, lo que he comentado antes. Nosotros tenemos además una oficina abierta, con lo cual recibimos documentación de hoy. Hoy a mí me han pedido la planta de la casa de un señor aquí al lado, por decir algo, y recibimos la administración que hace 5 años estaba en una junta de distrito, que ya se ha cerrado, pero que no está muerta, los últimos está viva aún, porque dentro de 8, 9, 10 años puede haber una reclamación y hay que guardarla. Y tenemos el documento de 1152. Con lo cual, nuestros trabajos se tienen que diversificar en 3 bandas, ¿no? Y actuamos, por lo tanto, como un archivo prácticamente de oficina, un archivo intermedio, que es esos, cuando ya han pasado 5 o 10 años, nos mandan, y el archivo histórico, que obviamente está dirigido sobre todo a la investigación. Vamos a empezar por el primer fondo, que es el fondo histórico, ¿no? El fondo... como he dicho antes, guardamos todo tipo de documentos, muchísimos documentos de la etapa medieval y de la etapa moderna y contemporánea, aunque llegaríamos hasta 1898. Yo debajo he puesto transferencias. ¿Por qué? Porque un documento, cuando ya han pasado 50 años, se convierte en histórico, con lo cual, pues realmente lo de 1950 ya es histórico. Entonces, jugamos también aquí a 2 bandas con unos marcos temporales complicados. El documento más antiguo ya lo habéis visto, por lo tanto, que es el de 1152. Ahora vais a ver lo que es la joya de corona y que es el Fuero de Madrid. El Fuero de Madrid
fue concedido por Alfonso VIII a la ciudad de Madrid en el año 1202. Es uno de los fueros más antiguos de Europa y fue redactado por la Asamblea General de Vecinos, o sea, no por el rey, sino por los vecinos madrileños. Se reunieron en la Plaza de la Villa, donde más tarde se reuniría el Concejo de Madrid, y fue redactado por la Asamblea General de Vecinos. Los preceptos que reúne este libro son los preceptos de derecho procesal y también de derecho penal. Recoge muchísimas normas. Yo a veces digo de broma que es un libro de reñir, porque reñía mucho y pone muchas penas, ¿no? Madrid es una ciudad muy de jugar, muy de apuestas. Entonces aquí encontramos las primeras penas para aquellos que se pasen en el juego del chistu, que parece que aquí arrasaba, que es una especie como de petanca bolera vasca rara, ¿no? O sea, eran palitos que se ponían así con las monedas encima y tirabas con una bola, ¿no? Entonces había muchas reyertas y claro, si sacabas cuchillo, pues muy normal en la época, pues bueno, ahí van todas las penas. También para los juegos de torneo, me encanta porque hay una que dice no vale matar con la lanza, ¿sabes? Con la parte de arriba de la lanza de los torneos. O sea, hay muchas normas para todo. También aparecen cosas curiosas como las primeras normas de corridas de toros, las diferencias entre villanos y vecinos, que eso era muy importante, porque en aquella época no hay que ser vecino, hay que ser villano. O sea, villano no era malo, era bueno, porque el que era villano tenía muchos más derechos que un vecino, pagaba menos impuestos, y en caso de que asesinaras a alguien, pues si eras villano, nacido en la villa, no te ejecutaban al otro sitio. Lo cual estaba muy bien ser vecino, pero mejor ser villano. Luego también distingue los núcleos de población, judío, árabe y cristiano, existen los tres. Y por otro lado las normas para los gremios y para otros oficios, y está escrito en un dialecto mozárabe de origen toledano, lo cual nos hace deducir que había una población mozárabe importante. Por otra parte, la curiosidad de que es polícromo, está en rojo y negro, ¿no? Y son 4 cuadernillos de 8 hojas cada uno. Se perdió el segundo en el siglo XVII, pero conservamos los otros 3 perfectamente. Además os diré que está en muy buenas condiciones, O sea, hace un par de años que hicimos una revisión médica y está muy estupendo. Como una curiosidad, no me acordaba de apuntar la frase, pero lo digo más o menos de memoria, en ese cuadradito rojo que veis en la hoja suelta, que es la primera hoja, habla de que este es el fuero de la villa, que concede el rey, no sé qué, no sé cuántos, villa, donde ricos y pobres viven en paz. Ojalá fuera cierto. Esperemos que sí. Bien, esta es segunda joya. Aquí cada uno tiene sus joyas, es decir, yo cuento las mías, las que a mí me parece que lo son. Para mí, el libro es libros de acuerdos. O sea, yo no puedo concebir una joya mayor que esa, lo he comentado antes. Son más de 600 libros y recogen la vida municipal y la vida de Madrid desde 1464 hasta aproximadamente el año 2000. Por lo tanto, creo que tener eso es increíble. Están todos manuscritos y además cuando cogen los modernos me encanta porque empieza, pues yo qué sé, pues doña Esperanza y le dice no sé qué, le contesta el señor Barranco, entonces lo van contando como una obra de teatro, ¿no? Entonces es algo muy gráfico y que te hace entender muy bien cómo transcurrió la sesión. Luego el libro Horadado, que quizás es menos conocido, pero también es una joya medieval. En los tomos de actas de los libros de acuerdos aparecen muchas veces citados ciertos documentos, privilegios, etc. y dicen que se guarden en el libro Horadado. ¿Por qué lo llamaban el libro Horadado? Pues porque todos los documentos que están en este libro, en la parte izquierda superior tenía un agujero. Y por ahí se pasaba una cuerda o una varilla para que los documentos no se separaran. Ahora está encajonado, pero en aquella época se hacía de aquella manera. Para nosotros tiene muchísimo interés porque son títulos de corregidores, de regidores y escribanos de la villa, provisiones referentes a impuestos, de servicios extraordinarios exigidos por el rey para la lucha contra los árabes, exenciones de tributos, nombramientos. Y entonces en los libros de actas dice, guárdese en el libro Horadado, con lo cual es un complemento del libro de actas. A veces vas al libro Horadado y el documento no está, pues porque con el paso del tiempo ha desaparecido o se ha destruido, pero es todo un testigo de nuestra historia, ¿no? Por otra parte tenemos también documentación referente a los judíos, los núcleos judíos medievales y de la edad moderna que vivían en Madrid,
Y, por ejemplo, a mí hay un libro que no he puesto foto, pero me apasiona, que es el libro de los conocimientos. Se llama así, Lo abres con el libro de los conocimientos. Es como el de Petete, así de grueso. Entonces, aquí dentro que habrá, y cuando sigues pasando hojas, ves hojas de todos los tamaños. Las primeras se las puedes entender porque es letra medieval, letra carolina, y de golpe empiezas a ver tachones, borrones de tinta, de golpe a ver una lista de documentos escritos. Libros de los conocimientos, de dónde van los documentos y no se han devuelto. Entonces, cuando se devolvían, de mala manera, se lo echaban. Y los que no están, pues no están. Esos están escritos públicamente, para saber que no están ya. Otra de las joyas, la Plaza Mayor abatible, que es lógicamente la que veis encima de mí, ¿no? Eso es un recortable de nuestra época, es decir, aunque es de 1636, creo recordar, un momentito y te digo la fecha, que ya la cabeza falla, pues son 4 pestañas. Tú levantas esas pestañas y entonces te encuentras que las puedes pegar y se te forma la Plaza Mayor. Por la parte de atrás de la Plaza Mayor aparecen los nombres, bueno, diminutos, de cada uno de los balcones, de los dueños de cada uno de los balcones. ¿Por qué? Porque ahí se celebraban las fiestas de cañas y toros, los autos de fe, las procesiones, se recibían los personajes principales, entonces cada autoridad iba a un balcón. Entonces era una forma de tenerlo organizado. A casa de Pepe pues va el Marqués de Gras, entonces así se organizaba simplemente. Es un documento curiosísimo, ay, gracias, y con el cual se pudo realizar también, basándose en esto y en el Teixeira, la maqueta que se conserva en el Museo Municipal, y también he puesto una vista cenital para que veáis cómo se vería si subiéramos las 4 pestañas. La Plaza Mayor abatible, que bueno, fue encargada a raíz de Felipe II como consecuencia de que la Plaza de la Villa era demasiado pequeña cuando llegó la corte, y había muy cerca la Plaza del Arrabal, donde ya había feria de mercado y tal, y bueno, se decidió construir. Él se la encargó a Juan de Herrera. Es la plaza, no sé si lo sabéis, de los 4 Juanes, porque los arquitectos que en ella participan a lo largo de la historia, porque ha habido 3 incendios y bueno, ha habido que rehacerla en determinadas ocasiones, son Juan de Herrera, Juan Gómez de Mora, el que hace el Ayuntamiento de Madrid, y Juan de Villanueva, el que hace el Museo actual, hace Juan de Bolonia, con lo cual, con la ayuda de Pedro Draca, con lo cual tenemos la plaza de los 4 Juanes, ¿no? Bueno, este es uno de mis documentos favoritos. Prácticamente salió a la luz el año pasado, aunque se conocía de antes. Ana Rodríguez, profesora titular de literatura española en la Universidad de Iowa, saca a la luz este documento, en el cual es de la serie de contaduría, es decir, de la zona de contabilidad, en el cual es simplemente una relación de gastos que se hacen como motivo de cumpleaños del príncipe, que identifico por la fecha, que es Felipe IV, cuando viene la princesa de Cariñán para celebrarlo. Entonces dice todo lo que se ha gastado. Entonces cuando pasas la hoja pone a doña Ana Caro por un libro que hizo de las dichas fiestas 1.100 reales. Es la primera vez que consta que a una mujer se le paga por escribir un libro, en 1637. ¿Cuándo? Porque esto es tan importante, no porque sea una mujer, no malinterpretéis, sino porque la primera mujer europea que se considera que escribió un libro es una inglesa, Afra Behn. Afra Behn nació en 1641, lo cual quiere decir que 4 años antes de su nacimiento una española ya había cobrado el peso, y ella hace un relato de las fiestas del príncipe. Por lo tanto, es un documento fundamental. Fue la exposición tan sabias como valerosas, que se inauguró 2 días antes de la pandemia. Fue una pena porque era espectacular y era un poco el documento estrella, por la importancia que encierra. Otro, bueno, es que lo tenía que poner, porque claro, es el Teixeira, el plano Teixeira, o el manto a Carpetanorum si de Matrium Regis, o sea, topografía descrita por Don Pedro Teixeira. Es un cartógrafo portugués nacido en Lisboa, muerto en Madrid, que contrata al rey para que haga un plano de la villa, por el cual paga, esto me encanta, 200 escudos del bolsillo secreto del rey. Podría ser, en fin, no vamos a hablar de economía. El tema es que el rey le paga y él hace lo que se considera el plano de Madrid, es decir,
decir. Se funden las planchas, se imprime en amperes y el plano recoge la ciudad, las calles y casas de Madrid, incluyendo detalles, porque es como en 3D, ¿no? Fuentes, iglesias, jardines, fachadas y cubiertas. Recoge 14 parroquias, 4 anejos, 57 conventos y 18 hospitales, amén de colegios religiosos, ¿no? Fue empleado además en el año 2000 para la maqueta que hay en el Museo de Historia, no sé si la conocéis, de Madera de Peral, que es preciosa, y fue utilizado también para la maqueta antigua que se hizo en el siglo XVIII. No sabemos exactamente cuándo se editaron, pero actualmente tenemos localizados 2 del Archivo de Villa, que están depositados en el Museo Municipal, otro en el Servicio Cartográfico Español y otro en la Biblioteca Nacional. El Corpus, importantísimo. Madrid es una pena porque ha perdido la tradición de la procesión del Corpus. 3 días, ¿cómo es eso? 3 días hay en el año que relucen más que el sol. El Corpus Christi, Jueves Santo, y el otro no me acuerdo el día de la Ascensión. Vale, pues el Corpus. El Corpus sigue con muchísima importancia en Granada, en Sevilla y en Valencia. Y sale la Tarasca, en Toledo. Bueno, en Toledo ya la bomba. En Toledo es magnífico, pero en Toledo no sale la Tarasca. En Granada sale la Tarasca. Y entonces, ¿qué es la Tarasca? Pues la Tarasca, no sé cómo decirlo, o sea, si una carroza de los Reyes Magos o un paso de Semana Santa. Si os dais cuenta que está con las andas, pero hay algunos sitios, veces que son los caballos, o bueyes los que tiraban de ella, según el tamaño. Es una gran dragona, la leyenda es muy larga y no la puedo contar hoy porque es una pena que me encanta. Y también alude a la historia de Santa Marta y el dragón en Francia, y por otro lado otros opinan que es el dragón como símbolo del pecado. Dragona, porque es mujer. Acordaos siempre que el pecado es la mujer, con lo cual es mujer. Aparte, siempre arriba venía una decoración, en este caso, no sé lo que se aprecia, pero solían venir saltimbanquis, como bufones, a veces músicos. Aquí hay unos arbolitos, la fiesta de toros o la caza, en este caso hay un jabalí y tal, y la gigantona. La gigantona es esta señora que le corta un poquito la cabeza, pero la veis aquí abajo. La gigantona era un personaje importantísimo en la vida de Madrid. No había Fashion Week, no había revistas de modas, no había Instagram y cosas de esas. ¿Cómo saben las madrileñas lo que se hace por eso? Gran problema, pues mirando a la gigantona. La gigantona marca la moda del año siguiente. Con lo cual, como ella fuera peinada, como ella fuera vestida, como los adornos que ella llevara, era lo que una tenía que copiar. Luego la modista y la gracia de cada una. Pero ese era el modelo. Eso nos permite ver la moda desde Felipe IV hasta Carlos III. Si os dais cuenta, aquí tenéis una señora tocando una especie de guitarrita que es muy parecida a las meninas, porque esa es una tarasca de Felipe IV, ¿no? La veis con el guardafantes. En cambio, la de arriba yo diría que es de Fernando VI, porque ya tiene una especie como de viriñaque, con el abanico y el pelo recogido, y en cambio la que está abajo un poquito más escotada, esa es seguro de Felipe V, porque trae la moda de la corte borbónica con aquel pelo a la de Voltillé, o sea, los rizos que tanto llamaban la atención porque dejaban el cuello descubierto. Y ya usa una especie de corsé que se llama cotilla, y entonces, bueno, pues fijaros, pudimos estudiar la moda en el Archivo de Villa durante más de 30 años. Tenemos 37 tarascas, hay alguna otra por otros sitios, protocolos, Museo de la Historia, hay algunas por ahí. Y, yo voy a contar una curiosidad, y que me llama mucho la atención. Y bueno, y es una cosa más, en el Archivo de Villa se guardan multitud de procesiones, de protocolos de procesión. Y entonces el protocolo dice dónde sale la procesión, a dónde va, quién la compone, cuál es el orden, ¿vale? Pues la del Corpus es una de ellas. El primero que salía era la Tarasca y detrás ya todos los demás. Carlos III, que era un hombre muy devoto, piensa que esto es un detalle muy golfo y muy así, y decide eliminar las Tarascas. Como curiosidad, es una curiosidad. Hace un par de años el Museo de Tarragona nos solicitó la Tarasca, donde aparecen representados por primera vez los castellers. Los famosos castellers están en Madrid. O sea, quiero decir, para que veáis que qué curiosidad, ellos lo sabían, la buscamos y estaba, y se les mandó, y la tienen allí, una reproducción que hicieron y la tienen allí expuesta. Bueno, los matafuegos, entender que esto me tiene que encantar. Una de las secciones de secretaría son calamidades públicas, que es una de mis favoritas. Y tenemos desde las plagas de langosta, que atañían Madrid, a las plagas de peste, a las plagas del cólera, a los fuegos.
¿Por qué? Porque había toques de campana para todo. Es decir, según lo que tocaba la campana, la gente, pues que hay cólera fuera de Madrid, se cerraban las puertas, que hay cólera en Madrid, pues, es decir, sabía lo que tenía que hacer. El fuego es lo peor que podía pasar en una ciudad, de verdad, hasta el siglo XX, porque todas las estructuras de los edificios son de madera, las calles son estrechas y el fuego salta de un sitio a otro. Por lo tanto, una obsesión continua es apagar el fuego o controlarlo lo antes posible. De julio de 1577 data el primer acuerdo que tenemos del Concejo Madrileño sobre lucha contra el fuego. En 1618 serían nombrados los primeros matafuegos de la ciudad, conocidos como matafuegos de la villa, que es el equivalente al cuerpo de bomberos. Y en el siglo XVIII tenemos estos maravillosos dibujos que realiza Jorge Graubner, que es un proyecto de bombas de brazal, bueno, ya sabéis, para bombear el agua, que tenían que ubicarse en las casas cuartel que tenían el ramo de limpiezas, riegos e incendios, en la calle de San Lorenzo, hoy calle del Doctor Piga, la calle del Sordo, actual calle Zorrilla, la calle del Buey, que ha desaparecido porque estaba en mitad de la Plaza de Oriente, y la calle de Santa Ana, donde hoy está la Catedral de la Almudena. Realmente lo que buscaban con esto era reducir el tiempo de respuesta a los incendios y además se considera como el antecedente de los parques de bomberos. ¿Qué voy a decir? Esto me lo tengo que saltar muy rápido porque es que no acabaría nunca. El Paseo del Prado. El Paseo del Prado es la zona de expansión de Madrid desde Felipe II. Los primeros documentos con plantación de árboles los tenemos y datan de esa época. Pero cuando llegue Carlos III querrá dar, bueno, los madrileños bajaban allí, ricos y pobres, a distraerse, a pasearse. Siempre ha habido fuentes, pilones, claro, estaban la Alameda. Pensar que Madrid no tenía ni un árbol, era una ciudad medieval, los Madrid era calle contra calle. Entonces la gente esto lo tenía al lado, entonces iban allí a divertirse. Entonces Carlos III decide, como estaba más allí el Parque del Retiro, con el Palacio del Buen Retiro desde Felipe IV, pues claro, decide darle un toque de lustre, un toque de inteligencia, de ciencia, y así aparece la ilustración, el paseo ilustrado. Construye el Museo de Ciencias Naturales, que es hoy el actual Museo del Prado, el Jardín Botánico, el Hospital de San Carlos, el Observatorio Astronómico, es decir, era una zona llena, y es, vamos, llena de cultura, la Villa de Oro, y ha seguido así hasta el día de hoy. Esto es lo que va a hacer que, junto con el Retiro, se haya convertido en el objetivo del nuevo proyecto de Madrid, de convertir el Paseo del Prado y el Parque del Retiro en Paseo de las Artes y las Ciencias, el paisaje de la luz de Madrid, la luz de la Ilustración, la luz de la ciencia, para ver si nos nombran Patrimonio Cultural de la Humanidad. El veredicto saldrá, suponemos que al final de año. Por otra parte, aquí bueno, tenéis el plano del Observatorio Astronómico de Juan de Villanueva, que lo tenemos nosotros. He puesto la fuente, pero tenemos todos los dibujos de las fuentes de Neptuno, de Cibeles, de Apolo. Ahora están en depósito algunos de ellos en el Museo de Historia, y también la primera alineación del Paseo del Prado de mediados del siglo XVIII. Secretaría, antes ya he comentado algo es que Secretaría está todo. O sea, no sé cómo explicarlo, como os he dicho, Secretaría es lo más antiguo, va de 1152 a 1898, la parte antigua, luego está la parte de las transferencias del siglo XX, y como os he dicho antes, dentro de ella hay muchísimas secciones. Tenemos, por un lado, los acontecimientos religiosos, tenemos acontecimientos políticos, tenemos prisiones, higiene, diversiones, fiestas públicas, ¿qué más? Rentas, tributos, bueno, todo lo que podáis imaginar. Yo quisiera destacar algunos de estos grupos de fondos porque son realmente interesantes. Por ejemplo, por supuesto, el mayor es de expedientes de obras y licencias, ¿no? Porque el 90% de nuestras peticiones va sobre la construcción de los edificios de Madrid, da igual que sean históricos o no, o lo que sea. Después, por ejemplo, tenemos toda la documentación de cementerios. Ya nadie se acuerda que antes los cementerios eran municipales, con lo cual la confiscación de terrenos, la elaboración de los proyectos, ¿cómo se llama eso? Cuando te llevas las tumbas de un sitio a otro, no sé la palabra. El traslado, la transhumación. Exhumación. Sí, exhumación de restos. Es decir, todo eso está allí también en el archivo.
Luego, por ejemplo, nadie se acuerda de los dispensarios de 60, con lo cual el Hospital Mayor de Madrid de Maternidad, el Hospital de Montesa, que no se había abierto, dependía del ayuntamiento. El archivo de Villa tiene todas las historias clínicas hasta 1972. ¿Qué ocurre? Que cuando llegan ahora los casos de los niños robados o de personas que están buscando a sus padres biológicos, acuden al archivo para consultar la historia clínica, que obviamente es dificilísima de conseguir, puesto que nosotros respetamos todos los criterios de protección de datos y también de transparencia, pero estas cosas vienen vía juez porque son muy conflictivas y complicadas. Luego, aparte, tenemos todo tipo de documentación patrimonial. Por ejemplo, eso que he puesto ahí, un estadio que estaba concebido para estar dentro del Retiro. Hace un año tuvimos que mirar cosas para otra charla que di sobre los deportes en el archivo de Villa. No sabes la cantidad de construcciones, el canódromo, el hipódromo, el frontón de Betjay, ¿cómo se llama? Aquí en el Retiro ha habido cantidad de construcciones deportivas. Bueno, pues hasta una pista de skate donde está la Rosaleda en el siglo pasado, en el siglo XIX, perdón. Es decir, que toda la documentación de la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos, las veces que lo he intentado, todo eso está en el archivo de Villa. No sé si os dais cuenta de la cantidad de temas que estoy tocando, pero claro, es que es una mina sin fondo, todo lo que hay es absolutamente magnífico, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los dibujos que a mí me encanta de la verja del Retiro. Es una maravilla, es tan largo como esta mesa y está hecho con todo detalle. Este que hay aquí en la parte superior, este cartel modernista, tenemos, lo veréis, una colección de carteles, todo con fondo de oro, con todas las características del modernismo para un tema de poesía y tal, en mayo de 1903. O este que es un documento más moderno, pero lo he puesto porque habla de la beatificación de San Isidro, y como todo lo de la ordenación de los documentos empezó por buscar estos papeles, bueno, pues lo he puesto. Una colección de carteles que ni controlamos, es decir, tenemos muchísimos carteles, he puesto 3 aquí, como demuestra un botón, los bandos de los alcaldes, que no he puesto ninguna foto, es decir, una maravilla. Hay carteles que son verdaderas obras de arte, son preciosísimos. Luego, pues aquí recojo un poco el tema de los expedientes de construcción. He querido coger dos expedientes de cosas que se han construido y que conocéis. Uno es el edificio Canalejas y el otro es el Hotel Palace. El Hotel Palace, que es lo mismo que el Ritz, que también tenemos los planos, se construye con ocasión de la boda de Alfonso XIII, qué casualidad, al lado de la estación de Atocha, también de la época, que era el núcleo principal de comunicaciones, y donde se ve la oportunidad de dotar a Madrid de una infraestructura hotelera de la cual carecía a principios del siglo. Entonces se hace sobre un proyecto de un francés, Edouard Merman, y lo construye Eduardo Ferrés y Puig. Y va a ser un testigo emblemático de la historia de Madrid, por todo lo de gente que ha pasado por él, y también porque acordamos la noche del 23F, la importancia que tuvo reuniéndose frente, o cosas tan lúdicas como hace no muchos años una fiesta que se realizó en sus salas, la revista Luna de Madrid, a finales de los 80, que fue una de las revistas más memorables de la movida madrileña, que obviamente también está presente en el archivo. Y esto que me encanta, la otra curiosidad, esto era un túnel, no sé si se llegó a construir, que estaba previsto en la avenida de Recaratoria. Pero es que tenemos muchos proyectos que son cuadros, realmente, ¿no? Es realmente curioso y se ve cómo estaba previsto el hacer esa pequeña montaña ajardinada y, bueno, ya a través de ella pasaba la avenida. Bueno, Matadero. ¿Qué os voy a contar de Matadero? Uno de los puntos calientes actuales de la cultura, ¿no? de la exposición y de todo. En cambio, el Matadero era algo importantísimo en el Madrid del siglo XIX y de principios del XX, porque había que dar de comer a Madrid y tenía que llegar. Se hace un proyecto, este proyecto lo hace Luis Bellido, arquitecto municipal, del cual en breve va a haber una magnífica exposición que os aconsejo que vayáis. Y en el Matadero, en 1908, Luis Bellido se le encarga que haga un proyecto de mercado de ganado y de matadero. Fijaros que él hasta no se construye todo, se llega a concebir la estación del tren para que llegue el ganado en los vagones, que se bajarían de aquí y se meterían en los corralitos y luego pasarían a los corrales grandes, y ya en los edificios harían lo que tengan que hacer, ¿vale? De todo esto, hoy conservamos la Casa del Reloj, que ya sabéis que creo que es Junta Municipal, que está allí,
La entrada es muy parecida, se conserva también una parte. Aquí es donde se hacen parte de las exposiciones y yo creo que este es el del teatro. Con lo cual no se llega a construir todo, pero sí que se construye una parte y de esa parte se conservan algunos edificios. El retiro es todo. Yo no podía escoger cosas del retiro. Tenemos miles de documentos del retiro desde Felipe II. Acordaos que el retiro es una posesión del conde duque de Ribares, de Felipe IV la recibe como regalo. Y entonces, después de pensarlo mucho, decidí que iba a coger la pasión de Felipe IV y que es una tradición en el retiro, que es el teatro. Felipe IV es el rey del teatro. Él manda construir aquí el salón, el Real Coliseo, que es un teatro que funciona durante muchos siglos. Para este teatro escribe Calderón, escribe Lope. Por cierto, los autos de fe de Calderón de la Barca pertenecen al Archivo de Villa, manuscritos por él, y los hemos cedido a la Biblioteca Histórica porque nos parecía que era más adecuado para los investigadores que estuvieran allí. Pero claro, es que los paga el ayuntamiento, con lo cual los tenemos nosotros. El Real Coliseo está siempre, durante muchos siglos, Austrias y Borbones ofreciendo obras de teatro. Cuando Isabel II es expulsada de España, el retiro pasa al gobierno y el gobierno se lo cede al Ayuntamiento de Madrid siempre que mantenga el retiro para solaz de los madrileños, no para construcción. Lo deja muy claro en el documento que guardamos de cesión del retiro en el Archivo de Villa. Y se convierte en el Parque de Madrid, los Jardines Tívoli, que estaban aquí al lado, y hay espectáculos desde el siglo XIX abiertos al público madrileño, no sé, desde antes, pero al público. Tradición que sigue hasta el día de hoy. Yo he escogido 3 cosas. Los fuegos artificiales, que me parece una maravilla, además lo veis de cerca, todo eso que sale son estrellitas, porque son los fuegos artificiales explotando, que se hacen con la llegada de Carlos III. Se monta ese castillete dentro del retiro, que además, si os dais cuenta y alguno conoce el edificio, es una reproducción del castillo de San Angelo de Roma, el que está enfrente del Vaticano. Luego en la parte de abajo veis un proyecto de reforma para los jardines del Buen Retiro. Tenemos muchísimos, he escogido uno. Y luego ese escenario maravilloso de finales del 19, del teatro que había aquí en los jardines del Retiro. El Teatro Real nos prestaba, todo eso está documentado en el Archivo de Villa. El Teatro Real prestaba las escenografías aquí al Retiro para hacer las óperas. Tenemos multitud de facturas de actores, de escenografía, de recogida de leña, de permisos para desde abrir una cafetería, lo que queráis del retiro. Todo está allí, pero yo he querido centrarme un poco en esa actividad teatral, ¿no? Luego, bueno, esto porque estamos aquí. Contaduría, ya os he dicho, es donde sale también lo de Ana Caro. Tenemos todo tipo de documento contable. Yo me he quedado con estos porque son del lugar donde estamos hoy, la Casa de Fieras. Entonces, esto es una factura que nos parece muy divertida de la compra, entre otras cosas, de 3 panteras para la Casa de Fieras. Se compra una compañía francesa y tenemos otro mucho más divertido, pero es que estaba muy estropeado, que es una donación de hidroeléctrica en los años 50, como se llama la compañía eléctrica del momento, que regala 2 canguros. Pero bueno, es simplemente para que veáis pues otra cosa más. Curiosidades muchísimas. Tenemos desde las placas sponsor de la época de la República, que son, yo creo que deliciosas, eran placas esmaltadas con la bandera republicana, y para que no costara dinero al ayuntamiento, se plantea que por qué no tienen sponsors. Arriba, Marta Modas, y debajo, pues Academia X o Bar Pepito. Y de esta forma cada uno se pagaba su placa y todos contentos. No se lleva a cabo, pero el proyecto ahí está. Tenemos el proyecto de abajo, que es de principios del siglo XX, que si lo veis en grande es impresionante, el proyecto de evacuatorio del subsuelo. Vamos a ver, uno está todo el día por Madrid, no había ni los bares ni las cosas que hay ahora, entonces había que ir a hacer lo que a uno le hiciera falta, y entonces era muy normal que hubiera lavabos y servicios públicos. Lo bonito de este es que es de principios de siglo y es modernista. Fijaros aquí está... Es una de esas pérgolas acristaladas, absolutamente marquesinas, maravillosas, toda la rejería. Si lo veíamos de cerca, a la señora se le ve hasta el pañuelito que lleva en la mano, el apeo de la mula que tira del coche de caballos. Es una obra de arte, por eso lo he puesto. ¿Para qué va a tener todo esto? Pues fijaros, resulta que llega Apple, compra el edificio y se carga el cartel del tío Pepe.
Y entonces en Madrid, no sé si lo recordáis, hace 4, 5, 6 años, el tiempo pasa muy rápido, hay una protesta porque dicen que eso forma parte del horizonte madrileño, que eso es patrimonio, que eso es arte y bueno, pero hay que demostrarlo ante los juzgados y no había forma de demostrar aquello. Nos avisan, nosotros fuimos a buscar, nos notamos, y de golpe encontramos ese documento que veis ahí, que era la petición de renovación de los fluorescentes del cartel de 1950. Luego tenía más de 50 años, luego era patrimonio. Y gracias a eso se obligó a Apple a volver a montar el cartel, no en el mismo edificio, porque no sé cómo fue, llegó a un acuerdo en el edificio de al lado, pero el tío Pepe está gracias ahí a un documento del Chile. Bueno, esto ya lo pongo porque me hace gracia. Vamos a ver, entonces tenemos poca foto, porque el archivo fotográfico está en el museo, pero sí que tenemos algunas fotos. Entonces he escogido especialmente 2. La de los bomberos. Vamos a ver, bomberos es un nombre moderno. Cuando se hace esta foto, que es aquí en el Retiro, haciendo una demostración del nuevo coche de bomberos, lo que pone es los mangueros, porque se le llamaban mangueros. Tenemos un reglamento de mangueros en el archivo de Villa. No queda muy bien y luego se cambia el nombre a bomberos, ¿vale? Pero es una foto muy simpática. Hoy disponemos de 12 parques de bomberos, operativos los 24 horas, 365 días al año, y esto es un poco un homenaje a ellos, ¿no? Luego tenemos la foto de Michelin, que estaréis conmigo que no tiene desperdicio. Es de 1928 y procede de un expediente en el cual se solicita permiso al Ayuntamiento de Madrid para la puesta en circulación de este vehículo con el muñeco. El Ayuntamiento lo deniega, porque dice que entorpecería el tráfico en la calzada, puesto que los madrileños se pararían a verlo y podría dar lugar a accidentes, con lo cual se ve que en 1928 no nos olvidábamos aún por muchas cosas. Lo otro es de 1848, el dibujo, y lo he puesto, no tenemos muchos tampoco, pero sí que tenemos algunos diseños de uniformes, y tanto del ejército como de oficios municipales. Entonces he escogido uno muy entrañable, por la edad veo que más o menos los serenos los hemos conocido todos. Es el uniforme de verano-invierno, entonces esperemos que no hiciera mucho calor en 1848, porque pobre criatura historia. Otra joya de la corona, los padrones. Esto está en estadística. Los padrones municipales los conservamos desde 1840 hasta 2006. Se van liberando con los años, puesto que hay mucha información personal. Ahora están libres hasta 1965. Si no, no se pueden consultar. De ahí para adelante, no. Recordaréis la hoja de padrón en casa, que te la dejaban, tu padre la rellenaba, luego venían al cabo de 15 días y se las llevaban. Pues todas esas hojas se han encuadernado en libros. Son cientos de miles, os lo juro, de libros, desde 1846 hasta ahora. Se acaba de firmar un acuerdo con Family Search, por lo cual se está llevando a cabo la digitalización de todos estos padrones. Va a ser un proyecto a 3-4 años prorrogables y gracias a eso vamos a poder obtener toda esa información conservada para siempre jamás. ¿Qué cuenta? Nombres y apellidos, parentescos, entre las personas que viven en el piso. Ahí está muy bien porque consta los criados, esto es muy importante para los estudios de demografía, porque además pone de dónde vienen, dónde han nacido, cuántos años llevan residiendo en Madrid, si saben leer y escribir, qué sueldo tienen, la contribución anual, en algunos incluso qué religión. Por lo tanto, es una fuente para estudios demográficos, sociológicos, pedagógicos, psicológicos. Vienen muchas compañías de genealogía, viene mucha gente buscando la historia de su familia. Últimamente hemos visto que vienen muchas compañías de herencias. Salimos en el telediario hace como 3 semanas, un mes, porque son esa gente que se muere sin herederos, entonces vienen a buscar a través del padrón para ofrecer la herencia. Por lo tanto, otra cosa más. Y aquí quería poner algo que fuera moderno y antiguo, y esto es lo que mejor me ha salido, porque justamente hace un par de años estuvimos visitando el edificio, tuvieron ese detalle con nosotros, el edificio, estuvimos arriba del todo cuando estaba en obras, porque habíamos dado todos los planos para la rehabilitación del Hotel Rim del edificio. Claro, porque cuando hay que rehabilitar, el ayuntamiento exige el plan original, entonces hay que venir a nosotros. Entonces, bueno, esta es la Plaza de España, con su gran rascacielos, que fue el más alto de España, el edificio España, hasta que llegó el de la Torre de Madrid. Tenía 26 plantas, 117 metros de altura, y donde el edificio Torre de Madrid, que se construye un poquito después,
pues ahí se albergaba el Hotel Plaza. Para que os hagáis una idea, en un día normal en los años 50 podían haber ahí 4.500 personas, que era una barbaridad en los años 50. Y fue hecho por dos hermanos, Juan Otamendi y José Otamendi, un ingeniero que calculó todas las estructuras y el otro el arquitecto. Bien, ya me quedo. Solamente por mencionarlo. El otro gran fondo, los pueblos anexionados. Mirad, Madrid después de la Guerra Civil empieza a crecer y todos estos pueblos los empieza a absorber. Se decide que sus archivos desde 1948, pero no se absorben todos a la vez, hasta 1954 vayan siendo trasladados al archivo de Villa. A mí me da muchísima pena. Porque claro, vienen del cinturón de Madrid, cinturón de la guerra, bombardeado hasta la saciedad, quemado hasta la saciedad, fuegos, inundaciones, traslados, malos usos. Calculamos que a nosotros ha llegado la 10ª parte de lo que tenían todos estos archivos. Con lo cual la gente te viene con mucha ilusión, pero realmente conservamos muy pocos. De algunos más que otros, por ejemplo de Vallecas más que de Villaverde, porque se han conservado más, no por otro motivo. Pero claro, tenemos una información muy reducida. Luego tenemos 4 archivos privados. Este no es el objetivo del archivo de Villa. Nos ha llegado absolutamente por casualidad. El de la familia Luján fue comprado, es el único que ha sido comprado en los años 50 y como veis la familia Luján era de las familias más antiguas de Madrid, fueron regidores de la villa durante bastante tiempo. ¿Qué guardan? Pues papeles de obras de caridad, de la parroquia de San Andrés, del título de marqueses de la Elipa, en fin, cosas así. Y luego el de los duques de Pastrana, que viene también de una familia lo mismo que la de Luján y que está en el siglo XII empieza su historia, pero que tiene más o menos lo mismo, y cuando muere en 1860 y tantos el último heredero, pues se encuentra con que lo dejan como donado en el convento del Sagrado Corazón de Chamartín de la Rosa. Cuando se disuelve el convento hace unos años, pues lo trajeron. ¿Y qué vas a decir? ¿No lo quiero? Pues no, pues lo tenemos, está estudiado y a disposición de los investigadores. En la familia Galito tuvo su gracia porque llamó en el 2005 a la policía y dijo que hay aquí un contenedor con muchísimos papeles viejos. Miren ustedes de venir, allá que fuimos y no lo trajimos. No tiene mucha importancia, es una familia noble, baja, muy baja, correspondencias, contabilidad interna, pero bueno, ahí está. Y la último, que es el del Instituto Balaguer, por la misma razón, no íbamos a renunciar a él cuando se nos ofreció y que se pone pendiente de tratamiento documental, pues en el que estamos en ello, ¿no? El archivo de Villa hoy, me lo voy a saltar porque es muy tarde, simplemente que sepáis que ahí estamos. Estas son las estadísticas del 2019 y obviamente las del 2020 son mucho más reducidas, pero por ejemplo llamadas 45.000 y ¿cómo se llama? Investigadores atendidos en sala más de 2.000, o sea que nosotros siempre tenemos muchísimo movimiento y estamos siempre para lo mismo, para servir tanto al archivo, al ayuntamiento, áreas y juntas, como a ciudadanos, investigadores nacionales e internacionales y también instituciones de todo tipo que tengan como objetivo la historia y la cultura de Madrid o de España, obviamente. El futuro, pues deseamos lo mejor, automatizar todo, ojalá tocáramos una tecla y saliera todo lo que tenemos, pero nos quedan muchos años para llegar a eso. La digitalización de fondos, porque esa es la forma de no perder los documentos y además de no utilizarlos. Una vez que digitalizamos ya nos damos los originales, a no ser por causa mayor. Esto es porque muchos, claro, se estropean mucho de manejarlos, ¿no? Y las digitalizaciones ahora son perfectas. Restauración de documentos que se va haciendo progresivamente y la incorporación al archivo electrónico. Conclusión, pues espero haberos podido comunicar el amor y la pasión que tenemos por el archivo de Villa, porque la rutina es diversidad, es decir, es un trabajo en el cual nunca te aburres, ¿no? Tenemos unos fondos documentales que son absolutamente imprescindibles para el conocimiento de la vida de la ciudad de Madrid. Abarcan, como ya habéis visto, más de 800 años y están siempre relacionados con la historia administrativa, cotidiana y personal de nuestra ciudad. Es imposible entender la vida y la historia de los madrileños sin pasar por el archivo de Villa y sin consultar esos documentos que reconozco guardamos con muchísimo cariño y celosamente, y que por supuesto ponemos al servicio de todos los madrileños.
de estar, como dijimos hace unos años, simplemente quedaros con esta lema que pusimos en nuestra exposición: Archivo de Villa, Archivo de Vida. Muchas gracias, espero que no me demasiado.